Bienvenidos al siguiente tema. En esta ocasión vamos a hablar un tema especial y se llama binomio de Newton, triángulo de Pascal o de Tartaglia, y pues un poquito de historia, ¿no? Para ir conociendo los personajes que constituyeron el triángulo o que manejaron el triángulo que hoy se conoce como el triángulo de Pascal. Y empezamos con Al-Karaji. Este árabe, nacido en el año 953 a 1029, era un matemático islámico, ingeniero persa, y fue el primero que liberó el álgebra de las operaciones geométricas para poderla sustituir por el tipo de operaciones que constituían la base del álgebra moderna. Al-Karaji dio las reglas de las operaciones aritméticas con polinomios, y también se dice que fue el primero en introducir la teoría del cálculo algebraico. Investigó también sobre los coeficientes binomiales. Antes, los coeficientes binomiales se utilizaban solamente para números enteros. Posteriormente, viene Isaac Newton y pues realiza su fórmula del binomio de Newton y lo utiliza esta fórmula para entenderlo a números que no eran enteros. Tenemos también a los chinos. Los chinos también, en el año de 1070, con este matemático Jia Xian, ya utilizaban el triángulo, tenían su propio triángulo aritmético chino que data del siglo X, hace más o menos como 2000 años atrás. Pues eran básicamente varillas de numeración. Tenemos también a Omar Khayyam, que también hace aportaciones al triángulo, o se le conocía mejor también como el triángulo de Khayyam. Este señor era persa, es la parte de que ahora es Irán. Nació en el año de 1048 a 1131. Él tenía aproximadamente 63 años cuando murió. Era un matemático, astrónomo y poeta. Él recibió una sólida educación en la parte de las ciencias y la filosofía. Se dice que se trasladó a Samarcanda, donde escribe su tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación. Y pues con esta tesis él logra un reconocimiento y prestigio, que fue que pues el sultán Malik se encargó de que pues le dieran, que él hiciera la construcción de un observatorio astronómico en lo que hoy es Turkmenistán. Él trabajó como historiador y también como maestro de matemáticas, de astronomía, también maestro de filosofía y medicina. Durante 18 años realizó relevantes investigaciones astronómicas, que eran tablas astronómicas, y también él hizo la corrección del antiguo calendario zoroástrico, la disertación sobre una posible demostración del postulado paralelo de la geometría de Euclides, el tratado sobre la exactitud del sistema indio para poder calcular raíces de una ecuación. Fue también el primero en describir el desarrollo de la potencia de un binomio con exponente pues natural. Entonces estamos hablando que ya se estudiaban los binomios a partir del año 1040 y tantos, bueno, a partir de Al-Karaji. A Omar Khayyam se le debe que la incógnita que hoy conocemos, de las ecuaciones que hoy conocemos, se le llame X. Él la llamaba Shai, como cosa o como algo, no como ahorita lo conocemos como una incógnita. El término pasó al castellano como Shai con X, se escribe X-A-Y, ya que la X tiene un sonido como el sh, y de ahí deriva en solamente la inicial como X. Tenemos también a otro señor llamado Petrus Apianus. Era un cosmógrafo y matemático alemán, nacido en Sajonia. Fue uno de los primeros en aportar métodos de trabajo para la astronomía y para la cartografía o la navegación. También escribió libros sobre distintos mapas, ilustraciones y datos también matemáticos. Y pues en el año de 1527 se dice que había publicado un pequeño libro sobre la aritmética que contenía lo que hoy se llama el triángulo de Pascal. También publicó por ahí un mapa mundi. Seguimos con Niccolò Fontana. Pues él nació en Brescia, en Venecia. Era un autodidacta igual que Newton, ¿no? Era un matemático e ingeniero italiano.
apodado Tartaglia a causa de su tartamudez. Su papá trabajó de correos postales y murió cuando apenas él tenía 6 años. Se dice que las tropas francesas tomaron Brescia y cuando Niccolò Fontana, pues él se fue a refugiar a la iglesia. Él en ese entonces recibió varias heridas y una de ellas en la boca. Se dice que un cuchillo, fue una cuchillada, ¿no? Por un soldado francés que le causó secuelas y ciertas heridas, ¿no? Y pues esas heridas, la secuela fue la tartamudez, y por eso le dan el origen del sobrenombre de Tartaglia. Se dice también que pues con esta acuchillada él quedó desfigurado, lo cual le obligaba a usar barba para poder disimularlo. Se cuenta que Tartaglia solo aprendió la mitad del alfabeto, exactamente hasta la letra K, y pues él recibía clases que le daba un tutor privado. Posteriormente tuvo que aprender por él solo o por su cuenta, porque ya no tenía dinero para pagar al tutor. Sea como fuere, pues como fuese su aprendizaje, él fue realmente autodidacta, como les comenté anteriormente, desde cuando apenas él tenía 14 años. Entonces, sus contribuciones fue que investigó un método como la fórmula para las ecuaciones cuadráticas, para resolver también ecuaciones de tercer grado, que es pues un poquito difícil. Pues Tartaglia desarrolló la fórmula general para resolver ecuaciones de tercer grado, que es, como les digo, es un poquito difícil. Entonces, esta fórmula que él había desarrollado, la de tercer grado, llega a oídos de una persona de apellido Cardano, que le ruega le enseñe la fórmula, y Tartaglia accede, ¿no? Pero con la condición de que Cardano no la fuera a publicar. Y pues según Cardano le llegó un escrito inédito de otro matemático, supuestamente fechado con anterioridad, mucho antes que Tartaglia, en el que independientemente llegó al mismo resultado, ¿no? Supuestamente llegaba al mismo resultado que Tartaglia. Y pues será finalmente Cardano quien se consideró de libre juramento y pues publica en su obra en el Ars Magna, publica precisamente pues el desarrollo de lo que es la fórmula general para pues las ecuaciones de tercer grado. Entonces Tartaglia quedó profundamente pues afectado y terminaron de enemigos de muerte. Las aportaciones de Tartaglia se aplicaron a la artillería, en ese entonces a la balística, en el cual pues él postulaba correctamente que todo proyectil tiene un alcance máximo, y cuando se dispara el proyectil con un ángulo de 45 grados, pero realmente no podía demostrarlo pues esos aportes, ¿no? Así también como la expresión matemática del cálculo de volumen del tetraedro. Precisamente estos cálculos de los proyectiles de la balísticas eran bases, ¿no? que había tenido o había conformado posteriormente por Galileo. Entonces Cardano se dice que era un jugador que tenía conocimientos de probabilidad y combinatoria para ganar a los dados. Le gustaba el ajedrez, a las cartas, tanto que se supone que llegó a escribir un libro llamado Juegos de Azar, y se podría decir que es uno de los primeros libros sobre lo que es la probabilidad. Y posteriormente terminamos con Blaise Pascal, o también llamado Blas Pascal. Este era un francés nacido en el año de 1623. Este francés era filósofo, también físico y matemático. Su madre falleció cuando él contaba con apenas 3 años. A raíz de este fallecimiento, su padre se tuvo que trasladar a París con su familia. Eso sucedió en el año de 1630, y pues la curiosidad de Blas, que pues él comenzó a trabajar en cuestiones de geometría a los 12 años. Su padre, al ver esto, le facilita a Pascal una copia de los elementos de Euclides, y también por lo mismo su padre lo introdujo a un círculo, a una academia que pertenecía, se llamaba Mersenne, y en el año de 1640 pues Pascal redactó un ensayo
de las cónicas que contiene el teorema del hexágono de Pascal. En Rouen, Pascal desarrolló un nuevo interés por el diseño y la construcción de una máquina aritmética para facilitarle el trabajo a su padre, que era comisionario de impuestos en ese lugar. Él inventó esa máquina llamada la Pascaline, que era capaz de efectuar sumas y restas con simples movimientos de unas ruedecillas metálicas que se situaban en la parte delantera de pues las soluciones aparecían en esas ventanas situadas en la parte superior. Ustedes pueden buscar por ahí lo que es la foto de una Pascaline o cómo funciona. Y pues bueno, este es un tema especial que quise hablarles a ustedes sobre cómo es la historia de lo que hoy se conoce como el Triángulo de Pascal, que a él se le da básicamente pues digamos que la autoría, ¿no? O el conocimiento, pero realmente ya habían personas muchísimo antes que habían trabajado con este triángulo. Sin embargo, hoy por hoy lo conocemos como el Triángulo de Pascal para poder resolver binomios a la n potencia.